escritor chino Lin Yutang dijo: nuestras vidas no están en manos de los dioses, sino en manos de los cocineros. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, él debe haber sido cocinero, me imagino. Aunque es verdad, la cocina es importante, lo que ingerimos, lo que comemos, muy importante. Bueno, vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Yo soy el chef Lenin de la familia. ¿Cómo me van a coger en esa maldad a mí? Yo le hablé bien claro. Pasó lo que se buscó. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Lenin, usted es el demandante de este caso, el chef Lenin. Exactamente. Bueno, explíqueme por favor quién es Gladys, por qué la demanda y qué pide para resolver este conflicto. Gladys, no, la loca desquiciada esta. Me respetas. Loca desquiciada porque tengo un quille encima, porque vengo aquí enfogonado con todo. La loca desquiciada esta es la que la estoy demandando por $20,000 por daño, perjuicio, daño físico, daños mentales. O sea, ha acabado con mi carrera, ha destruido, o sea, todo lo que yo he hecho por 15 años, lo ha destruido todo. O sea, ha hecho un desbarajuste con todo. Con ver, ahora explícamelo. Su idea de la no sé, esas cosas, lo que ella tenía en su mente hacer. ¿Me entiende? No. Pero lo que acabo, le estoy diciendo, o sea, todo lo que le estoy diciendo ahora mismo es de lo que viene, Escúchame, o sea... escucha, yo te entendí de que esta mujer te ha causado algún tipo de daño. Pero me tiene mal, me tiene pero mal. ahora yo necesito que tú me expliques los hechos de lo que ocurrió aquí, para saber. Yo soy el chef Lenin, Ajá. el chamaquito de Puerto Plata, vamos a ponerlo así. Yo tengo en las redes sociales, yo hago unos live en Facebook, donde yo hago un sorteo, o sea, un programa donde yo le digo a la gente, un programa para la familia, para la pareja, de hombre a mujer, mujer a hombre, donde yo puedo ir a su casa a prepararle, cállese la boca, que déjeme explicarle a la doctora lo que está pasando, que por culpa suya es que estoy en esta situación. Le hago todo, o sea, una cena, le pongo todo su piquete, su cosita, algo bien chulo, para que una gente encante a su hombre o el hombre a la mujer, o cuando es familiar. Ok. Viene el caso, la persona, sale ella en el sorteo. Se ganó ella el sorteo. Sale ganadora en el sorteo. Tú cállate, déjame recapitular algo. Tú haces todo esto en las redes sociales porque me imagino que tienes sponsors. Exactamente. Gente que te apoyan, que te pagan anuncios en tus redes y cosas. Y por eso este es tu marketeo, ¿no? Tú marketeas tu profesión de esta manera. Totalmente gratis. Ya entendí. Ok, entonces, ella se gana el sorteo. Exactamente, entonces acordamos todo, voy a su casa, ella me dice que la cena es para su esposo, pregunto siempre, ¿es celoso? Hay que preguntar, ¿es celoso? Porque hay que tener cuenta, porque a la hora que un tipo, o sea, ve a otro hombre en su casa, viene un problema. Me dice que no y vamos a prepararlo todo. Llego a la casa, estoy ahí con mi caché, estoy haciendo mi live, tengo mi cámara y estoy haciendo todo bien. Y de un pronto a otro me aparece, aparece con unos baby doll, con los senos afuera, con el así todo. O sea, no tenías que estar ahí. Eso es un programa familiar y cuando yo me pongo con unos nervios, o sea, se me paraliza todo, yo me quedo así porque no estoy acostumbrado a esto. Cuando me estoy así sudando, la descarada me dice que, pero si tú tienes calor, quítate la camisa. ¿Qué camisa de me quito si es un programa familiar? Claro. ¿Qué me voy a quitar? Claro. No fue así. Y ahí, después de ahí, lo que vino, yo tengo un video. Dime qué fue lo que vino y después enseñar el video. ¿Qué pasó después? Llegó el marido. Entonces. A la hora que el marido llega y ve a este William Levy pequeño, me ve así súper, Pero o sea, tú no tenías que chévere. estar ahí. No, oiga, yo quiero que usted vea lo que pasó, que me Ok, muestre en el video. déjeme ver, señor director. Señoras y señores, Sabor y Cocina TV Show, y ustedes saben aquí, una parejita que se ganó su cenita del amor, directo y en vivo, un dominicano de Puerto Plata encendido para el mundo entero. Ustedes saben, nosotros metemos mano en una candela porque hay 9 muchachos que mantener. Aquí está mi agüita hirviendo, tenemos una rica pechuguita, una pasta que vamos a estar preparando. Y nada, sintonicen, yo ustedes saben. ¡Apúrate, que viene mi marido! Pero ¿de qué tú me estás hablando? ¡Apúrate, pero estás ¿qué pasó? loco! ¡Viene mi marido! ¡No, apúrate, apúrate, por favor! Oye, ¡Apúrate! señores, ¡No! Oye, pero ¿qué pasa? Oye, esto no es lo que tú piensas. Oye, espérate. Espérate, ¿qué está pasando? Ese vato, ¿para qué? Que no te...
Se formó el salpa afuera. Usted ve este ¿En animal vivo? de 6. Yo vivo en Fue tu verano de este culpa. tamaño y él tiene 6 pies y pico en invierno aquí arriba. Ajá. Cuando Ramón, este no hombre. tenía que estar ahí. Que no tengo que estar, yo estoy haciéndome. ¿Por qué Hace tú no un tiempo cocinero tenía que de la calle? Uno que fría pollo. Yo soy el chef Lenin. Yo estoy haciendo mi show, O sea, algo familiar. Que tú Usted ve ahora la te ha traído rastera. consecuencias con tus sponsors. Todo lo que. Y tengo, oye, no solamente eso. Lo que pasó ahí después de esa machucadera, se arma el pleito, en el forcejeo, yo caigo, estamos así pegados. Ella me cierra a mí en un cuarto como donde están los materiales esos de que guardan los swap y las cosas. Y se arma el barajuste ahí adentro. Yo quedo aquí adentro, ella me cierra y ellos están matando allá afuera. Y yo, desesperado tratando, yo sufro de asma. Entonces, desesperado tratando de abrir la puerta, no Todo puedo. fue un accidente. Habían accidentes tienen los aviones, lo que el diantre, y los carros. Ajá. Me cierra ahí adentro. ¿Y qué pasa? Hay productos químicos dentro que yo no sabía. Ajá. Yo fui perdiendo fuerza, tenía ya ataques. El asma, claro. De todo, porque estuve expuesto. Yo amanecí en el apartamento. Ellos se fueron, no sé, matándose para donde ni qué Y hicieron. te dejaron encerrado Me aquí. dejaron encerrado ahí. En la mañana, deja de hablar disparate. En la mañana, ya cuando me abren, estoy en condiciones de hospital. Cuando me llevan al hospital, entonces vienen y me dicen las consecuencias. Rinitis aguda, aquí. He perdido el olfato. Que para un chef es muy complicado. Tengo eso está conectado aquí. No me sabe nada. ¿Cómo yo hago una pechuga a la Gordon Blue con una salsa bechamel? ¿Quién la va a probar? Voy a andar en la cocina dándola a todo el mundo. Fue Ok. un accidente. Me Por tiene- eso yo está tengo las pidiendo- pruebas aquí, yo quiero enseñarle las pruebas. Ven, por eso médicas pide $20,000. y de los sponsors que he perdido porque ellos vieron algo que no debió de ser. Perfecto. Es algo familiar. Claro, fue inapropiado todo lo que Por pasó. esta desquiciada, ahí. loca. Ok, entonces Mi mamá es aquí loca está, como tú. está todo el lío tuyo de el asma, Me la van a respetar. rinitis, perfecto. Y entonces, mediante esta carta, el contrato, o sea, los sponsors han retirado su apoyo por causa de este problema y te cancelaron el contrato. Es un programa familiar. Ok. Estoy Un accidente, que todo hasta fue un todo esto lo tengo accidente. desconectado. Accidentes tienen, te dije, los carros y los aviones. Tengo Repite. todo esto desconectado. Me siento mal. Me han salido hasta Ok. ampollas dentro de la boca. Ya te entendí. Ok. Gladys, ¿cómo respondes? Yo estaba en la casa, él estaba preparando la comida, es verdad. Yo lo llamé, yo me comuniqué con él para que me hiciera la cena bien rica para mi esposo. Yo tengo problemas con mi matrimonio. Yo tengo 3 años de matrimonio, llevo 1 año y medio aquí en los Estados Unidos. Mi matrimonio desde que llegamos acá ha ido en decadencia, estamos muy mal. Mi esposo era modelo en Cuba y en estos momentos está trabajando en la construcción. Entonces se te ocurrió prepararle esta cenita a tu Esta cena, marido. yo no sé cocinar. Como reconciliatoria. Exacto, yo no sé cocinar. Y aquí uno anda en las redes, él tiene un programa que me gustó mucho y se me ocurrió Y tenía que llamarlo, terminarlo, acabarlo. que es algo que él no le ha dicho, que supuestamente yo me gané un sorteo, yo le pagué a él para que él viniera a la casa a cocinarme. Aquí tengo la prueba del cheque que yo le tuve que dar. Yo empecé por $300 y terminé pagándole $1,000. Pregunta para si el que él cheque fuera a mi está casa. cambiado. $1,000. Pregunta si el cheque está cambiado porque las personas hacen donaciones. Porque es un programa Donaciones, familiar. donaciones. Es un programa familiar. Las personas hacen donaciones porque ese dinero no va a mi bolsillo. Tú dices que tú no te sacaste del sorteo, que tú le pagaste a él $1,000 para que él hiciera este plato en tu casa, para complacer a tu marido. Así mismo, doctora. Ahora, yo lo que quiero saber es esto. Si tú lo que le estabas planeando era una comida a tu marido, ¿tú le dijiste a tu marido que le tenías planeado una comida? No, era una sorpresa. Ok. Pero yo con él hablé que él tenía que irse antes que llegara mi esposo, ¿Y a qué hora llegaba tu esposo? supuestamente a las 8 de la Que noche. busque un friturero, que le haga una fritura, para que busque un chef, para que le haga un plato Permiso, presentable déjame en una hablar. mesa Ok, y un todo. momentico. Tú le dijiste que a las 8 tenía que estar fuera de tu casa ya la comida preparada. Correctamente. A las Ok. 7:30 aproximadamente yo hablo con él y le digo que si ya todo está listo, porque yo quería bañarme. Yo quería prepararle esa cena bonita a mi esposo, pero conmigo también, Ajá. porque es una reconciliación, algo más íntimo, Íntimo, más íntimo, bonito. íntimo, ajá. Aparte de la cena, todo no puede ser el Ajá. eso. Y nada, cuando yo salgo, todavía él está en la cocina. Pues yo estoy Eso preparando fue todo. una Yo comida me asusto. profesional. Tú Yo estás me asusto hablando porque de yo un quiero evitar- profesional. déjame hablar. Tú Yo no estás quiero hablando evitar de un un problema. cualquiera. Es el chef Ok, Lenin que perfecto. estás hablando.
Entonces tu marido llegó a las 8, pero él seguía allí. Enseguida. ¿Y por qué lo metiste en un cuarto a él? Bueno, en ese momento no fue mi intención hacerle daño a él, fue el forcejeo. Yo lo que quería era apartarlo. En el primer momento, la primera puerta que yo vi, que estaba abierta, yo lo metí y ya, para separarlo. Para que tu marido no le diera Para golpe. que no le diera más golpes. Mi marido es un blanco así de Causándome los daños a mi vida. Yo prefería los golpes que lo que me pasó. Y es celoso. Tu marido es celoso. Bueno, no tan celoso. Eso me enteré yo con los golpes. No Después tan yo te celoso, enteras pero llega a la que casa y le era entra a celoso. golpe Teniendo problemas. sin preguntar. Ok. Vamos a pasar al testigo de la demandada, por favor. Bueno, mira, dile que pasen todos los testigos. Aquí los vamos a ir Una definiendo. desquiciada, gente haciéndole daño a profesionales. ¿Por qué no cogiste y buscaste un friturero por la calle? Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre cuál es? Victoria. Victoria. ¿Estás aquí apoyando a la demandada? Sí, a Gladys. Ok. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, yo hace 6 meses me gané el show de Del chef Lenny. Chef Lenny. Ok. Él me hizo una entrevista sobre el teléfono y me estaba preguntando cómo estaba la relación entre mi novio y yo. Y nada, yo le dije que estaba bien, que tú sabes, yo amo a mi novio y no, que yo eres nada un más quería aprovechador. hacerle una sorpresa a él. Tú lo que buscas problemas. ¡Silencio! Es un programa familiar. Cállate. Ok, entonces. Que yo nada Sabes más escogerla estaba haciendo, bien. tú sabes, algo lindo para mi novio, que yo nada más lo quería surprise him. Y él me dijo que yo no cualificaba, que él nada más buscaba relaciones. Eso deje de con estar. conflicto. Eso no es así. Vio, Eso no es doctora, así. él busca No las es relaciones con así. problemas. No es así. ¡Silencio! Que a él le gustaban las relaciones con conflicto. Con conflicto, exacto. Ajá. Y yo nada, ok. Ahora, Pero yo vine yo aquí- soy el dueño de mi show. ¿Pero Yo te he- hizo la comida? ¿Hizo la comida? No, porque yo no cualificaba. Ah, te Porque rechazó. no tenía conflicto, no tenía yo nada más, no tenía nada en mi relación. ¿Y Yo no yo le estaba pagaste bien. 1.000 pesos? No. Ah, ok. Perfecto. No, yo le tuve que... Disculpa, Y él es un Señor, ¿y vida usted cómo se fácil. llama? Bueno, doctora, yo soy Lázaro. Ajá. Yo estoy aquí en parte de Chef Lenin. Yo trabajo en el edificio que vive ella con el esposo. Ajá. Y Bebé. un día estaba trabajando, acababa de entrar, estaba, ¿cómo se llama? Enfrente y la vi por la ventana, asomada, estaba en cuera, buscando así como si Mira, estaba hueco buscando lo que a tú alguien. eres. ¿Esto fue el día que el chef este estaba en la casa de ella? Creo que sí. Ajá. Buenas tardes. Tú Buenas debes tardes, ser doctora. tú debes ser el modelo, ¿no? Yo me llamo Mi Gilberto, querido por esposo. desgracia, soy el marido de esta Por chiquita. desgracia. Ajá. Ya la relación, desde que ella se empató con la internet, la relación empezamos a tener problemas. Cerrado, completo. Yo le- Completo, cerrado. Pero déjalo que hable. Yo le encontré mensajes a ella, se testeaba, mandaba fotos y no cambiaba. Ya nosotros estamos en un punto que yo entraba, no la miraba en la casa, no hablábamos, para Eres terminar. un frustrado, mi vida. Un frustrado. Ay. Yo Cállate. entro a la casa y cuando la veo a ella en ropa transparente y un tipo que yo pensé que era un vecino. Ahí perdí la cabeza, le fui arriba Pero como que un vecino, yo trabajo en el edificio. porque ella trabaja en el edificio. Pero, Y pero, ella- pero, Mismos, son los ¿será mismos. que tú Si trabajas en el a, si a ti edificio? ella ya no te interesa. Pero bueno, es una falta de respeto. En mi Ah. casa yo entro, veo un tipo en la cocina, ella en cuera, imagínate tú, en mi Eres un casa. animal. Actué sin pensar, ya yo me había enterado en el edificio que ella se estaba metiendo en otro apartamento. Pero si yo Estaba trabajo para que se ahí. fuera. Y Y vete, entonces- yo trabajo ahí, como yo no voy a Oye, meterme no en quiero- los apartamentos. ¡Cállate! Usted es una chapeadora barata, chapeando en el edificio lo que usted Cállate. anda. Ok, silencio. ¿Y qué pasó? Yo no quiero hablar contigo. ¿Y qué pasó? ¿No quieres hablar conmigo? Doctora, entonces Apoyar a le este voy estafador. arriba a él, pasa lo Apoyar que a este pasa, estafador, para que me quite 20.000 dólares. me llama Dos la que pueden policía, pagarle 20.000 me dólares. llama la policía, me cogen preso, me meten una noche preso, de ahí salgo con un récord y tengo que ir a Al una control escuela. de cólera y todo eso. Yo traté de control de- calmarlo, traté por de control de calmarlo, ira. lo separé. A ver, ¿Cómo Entonces no voy a llevo un llamar a año y la medio, policía? y ya tengo esto. Ya, qué lío tiene. ¿Viste? Bájate. Eso es lo que Vas a pasa. tener que Yo aprender lo a amo, controlar. bonito. Cuando aparecen pero aquí, gente como por esta punto. mujer, cuando aparecen mujeres así, es que desgracian Cállate, la vida de todo que tú el eres un mundo. aprovechador
¿Quieres vivir de mí? Aprovechador no. Yo soy el que fue a hacerle a usted una cena bien chula, porque yo soy el chef de la Me familia. cogiste a mí, claro, que cogí tengo de problemas en el matrimonio. ¿Que cogí de qué? ¿Por Oigan qué te esto ahora. demoraste? Cállate, que tú eres una vida fácil. La qué vida te fácil. Yo lo que demoraste? hago ¿Por son qué te programas demoraste? Tenías familiares. que haberte ido. Busca mi historial. Decisión del caso. Aquí hay algo extraño todo en este caso, porque ella te dio $1000 de contribución a ti. Que ella dice eso, el cheque nunca se cambió. Tú habías dicho que era una contribución. No, la gente me dan contribuciones. Ah, Ese cheque nunca se cambió. Eso es parte de su treta que Eso ella no es tiene cierto. haciendo Eso su no es disparate. cierto. Yo no me gané el sorteo. decisión Tuve que del pagarte. caso. Te concedo la demanda en la suma de $10,000 pagadero en 30 días. No te doy los $20,000 porque no. Yo no de verdad no sé cuáles fueron Pero, tus doctora, gastos. son muchos los No daños. sé cuáles fueron tus pérdidas. Yo no sé de verdad lo de la contribución, si fue, si no fue. No sé si llegaste a las ¿Viste? 8. Mira por ¿Viste? qué te estoy dando menos. Pero hay más. ¿De dónde Porque me voy la a pagar presentación de tu caso fue Cállate. mediocre. Mediocre. Cuando uno viene a un lugar a buscar justicia, uno tiene que estar claro a todos los detalles y decirme, mire doctora, yo llegué a tal hora yo salí, a tal hora yo tenía esto listo, a tal esto. Ustedes me presentan una cosa así como para que yo me lo invente todo. Y yo soy incapaz de inventarme los hechos de la vida real. Se le puede Pero en decir base a las lo que horas. oí aquí y lo que escuché, te concedo $10,000. He dicho, caso cerrado. Dame a alguien mayor que esté allá en los Estados Unidos, un contacto que tú tengas, a alguien. Bueno, ella me mandó el contacto de este señor y bueno, cuando yo lo conocí,